Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. En esta presentación me acompaña Karen Ángeles, que es la especialista del estudio Trade Caomi Pérez en obras por impuestos. Karen tiene amplia experiencia en obras por impuestos, no solamente con nosotros en el estudio, sino trabajando en el Estado, con entidades del sector público. Vamos a hacer una presentación que dé un panorama bastante general de lo que es obras por impuestos, las cosas que se pueden hacer en el país, cómo las empresas pueden contribuir de manera decisiva a cerrar las brechas de infraestructura que tenemos y a responder las preguntas que ustedes tengan sobre estos temas que formulemos. Hemos preparado una breve presentación y la vamos a compartir en unos segundos. Y Karen, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Efectivamente, esta es una presentación general de lo que es el mecanismo de obras por impuesto, obras en lugar de impuesto, efectivamente. Empezamos, inicialmente vamos a tratar cómo funciona, qué es el mecanismo, qué beneficios y conclusiones generales de esta herramienta, para luego pasar al panorama en el país. ¿Qué es obras por impuesto? Obras por impuesto es un mecanismo, es una herramienta, es una alternativa a las que ya existen desde hace mucho tiempo en el marco regulatorio peruano, que es APPs y contrataciones públicas. Esta herramienta nació en el año 2008, ya tiene más de 10 años impuesta en el país y es un mecanismo que ha ido evolucionando a través del tiempo. Ha habido cambios normativos, periódicamente, que ha perfeccionado la norma y que ha visto conveniente regular ciertas situaciones que se daban en la ejecución de este tipo de proyectos. Eso es una ventaja importante de este mecanismo, que muchas otras herramientas no la tienen porque no se modifican de manera mucho más constante y periódica. ¿Qué es obras por impuesto? Es una fórmula legal creada en el Perú que tiene por objeto el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión al inicio. Y ahora vamos a ver que luego ya no solamente son proyectos de inversión, sino también algunas interdicciones puntuales que se puedan realizar con la participación del sector privado, ¿no es cierto? ¿Qué recibe el sector privado? Él recibe el reconocimiento de su inversión a través de un certificado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas para poderlo aplicar al impuesto a la renta de tercera categoría en principio. También se pueden ejecutar ciertos servicios o la adquisición de algunos bienes bajo esta modalidad dentro de este tipo de proyecto de inversión. ¿Perfecto? Como ustedes pueden darse cuenta, se ha podido graficar de manera muy general y práctica cómo funciona este mecanismo. Hay una entidad pública y una empresa privada. La empresa privada no es un proveedor del Estado en este mecanismo, es un socio estratégico del Estado. Ambos se juntan y a través de la suscripción de un convenio que es resultado de un proceso de selección, que lo vamos a explicar más adelante, se firma un convenio para ejecutar un proyecto que tiene un impacto importante, un impacto social importante en determinada comunidad o en determinada población. Y se reconoce esto a través de un certificado que lo comenté. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el mecanismo? Y aquí vamos a, de manera muy general, se establecen los pasos que tiene este mecanismo, pero además hemos establecido unos plazos referenciales para que puedan tener una visión más panorámica del tema. Primero, existe lo que es decidir qué quiero hacer, qué proyecto hacer como privado, ¿no es cierto? Entonces tengo dos alternativas. Uno es investigar los proyectos que ya están priorizados por cada sector, por cada municipalidad, gobierno local, gobierno regional o ministerio. O tengo la alternativa de proponer un proyecto que creo que es importante, que la entidad pública no lo ha tenido en mente y no lo ha priorizado. Entonces, tengo estas dos formas de iniciar una obra por impuesto. Utilizar o apuntar a un proyecto que ya el Estado le dio viabilidad dentro del invierte.p o yo proponer una idea para luego elaborar el perfil y darle viabilidad
y la entidad pública luego pasarlo a concursar. Entonces, una vez que yo tenga la idea, una vez que yo tengo la idea ya con un código invierte.p o ya tenemos un proyecto ya con el código de invierte.p, la entidad pública pasa a priorizar el proyecto, a indicar en pocas palabras que este proyecto se va a ejecutar bajo el mecanismo de obras por impuesto. Ese es un proceso que la entidad podría demorar entre 30 días hábiles o un poco más. Esto no está regulado específicamente el plazo en la norma, pero de nuestra experiencia podemos decir de un escenario bastante positivo, optimista, que podría ser este plazo. Formación, una vez que yo ya tengo la priorización del proyecto, ya lo prioricé, la entidad pública establece o determina o designa un comité especial formado por 3 miembros, y este comité es muy importante porque son los que van a elaborar las bases del proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas en su página web establece qué bases son las bases estandarizadas, podríamos decir. Esas bases son utilizadas por el comité especial y son adecuadas de acuerdo al proyecto que quieren ejecutar, ¿no es cierto? El comité especial, juntamente con el área de presupuesto, con el área legal, hacen los informes sustentatorios de este proyecto que luego, posteriormente, la Contraloría va a revisar, ¿no? Y hay una etapa que se llama solicitud de informe previo a Contraloría. La Contraloría interviene, eso está regulado en una norma, en la norma de obras por impuesto y en la norma específica de la Contraloría, más o menos tiene un plazo de 20 días hábiles para formular este informe, en la cual la Contraloría revisa todos los actos previos, la priorización, los informes sustentatorios para hacer el proyecto y además revisa el proyecto de bases, ¿no? Y lo que genera la Contraloría es un informe de recomendaciones a la entidad antes de que ésta pueda ir al cuarto paso, que es la convocatoria por parte para escoger o elegir a la empresa financista o a la empresa privada, ¿no es cierto? Una vez que yo tengo el informe de Contraloría, que ella lo haya revisado como entidad pública, convoco el proceso de selección, que es un proceso no igual, podríamos decir similar a una contratación pública bajo la ley de contratación pública, licitación, concurso público, es un concurso público que tiene ciertas características parecidas, como tenemos la sección de la convocatoria, tenemos el tema de preguntas, de consultas y observaciones a las bases, la integración de bases, el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del convenio. Entonces, toda esa etapa está regulada en la ley de contrataciones, hay un capítulo específico en esto y te regula todo ese proceso de selección y se escoge a la empresa privada. Paralelamente, las entidades públicas también inician otro proceso de selección bajo lo que establezca la ley particular de Oporí para poder seleccionar al supervisor público, que es sumamente importante porque son los ojos técnicos de la entidad para la revisión, la aprobación de valorizaciones hasta la conclusión del proyecto. La obra no puede iniciarse sin la entidad pública no haya seleccionado también al supervisor público, ¿ok? Luego, una vez que termino la etapa del proceso de selección, empezamos con la estación 5, que es la suscripción del convenio de inversión. Te establece las bases, los requisitos que debes tener para el momento, la fecha de la suscripción del convenio, como por ejemplo, tener ya suscrito un contrato con el ejecutor, ¿no es cierto? ¿Qué quiero aclarar aquí? El financista es el que da el soporte en la inversión, el proyecto, pero el financista va de la mano con un ejecutor especialista en el tipo de proyecto que se quiere ejecutar o realizar o desarrollar. Entonces, cuando yo participo como financista del proyecto en el concurso que elabora, que establece o la convocatoria de la entidad pública, yo voy de la mano con un ejecutor. Entonces, la entidad pública evalúa los aspectos técnicos del ejecutor que yo como financista he seleccionado al interno y me evalúa a mí también el tema de financiamiento. Bien,
Entonces, cuando yo suscribo el convenio, el que suscribe el convenio es el financista, la empresa privada, más la entidad pública. Pero como requisito para suscribir el convenio te piden el contrato que has firmado con tu ejecutor, ¿no? Eso es importante que lo tengan claro. Luego empezamos la ejecución del proyecto. Existen proyectos que pueden ejecutarse en menos de 5 meses, dependiendo de la complejidad, y hay proyectos que se pueden ejecutar en más de 5 meses. Si el proyecto se ejecuta en meses superiores a los 5 meses, tienes la opción de recuperar tu inversión a través de cepriles trimestrales, ¿no? En cambio, si tu proyecto va a ser ejecutado en un plazo de 5 meses o menos, tienes una sola forma de recuperar, es un único cepril, terminas los 5 meses de ejecución y al final de la ejecución del proyecto completo te pueden reconocer la inversión a través de un único cepril. Bien. ¿Qué es importante señalar? Cuando termino el proyecto, o sea, si tengo un proyecto de 5 meses, termino el proyecto, te tienen que emitir la entidad pública una conformidad de recepción y una conformidad de calidad. ¿Quién emite las conformidades? La entidad pública emite las conformidades de recepción y la de calidad lo emite el supervisor público. Por eso decimos que era importante en el estación 4 la selección de un supervisor público. Si estamos hablando de proyectos que son superiores a los 5 meses de plazo, entonces tenemos las conformidades son cada 3 meses, cada 3 meses, ¿no? Entonces son conformidades trimestrales de avance de obra y conformidades trimestrales de calidad, ¿no? Hasta terminar el proyecto. ¿Y a qué nos da derecho estas conformidades? Cada 3 meses tenemos las conformidades de recepción y de calidad, y estos son requisitos importantes para que la entidad pueda solicitar al MEF los certificados de reconocimiento de inversión que luego van a ser aplicados ante impuesto a la renta de tercera categoría hasta el momento. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué beneficios tiene este tipo de mecanismo, ¿no? En respecto a la entidad pública, acelera la ejecución de inversiones de alto impacto social, acelera la ejecución de inversiones con eficiencia, calidad, reduciendo la brecha de infraestructura y otros. Y me atrevería también a decir que un beneficio de la entidad pública es que el sector privado te puede dar una visión de algún proyecto que la entidad pública no lo tenía dentro de su radar, ¿no es cierto? No lo tenía dentro, no lo veía. Y lo importante es que el sector privado te ayuda a ver de repente ciertas necesidades que el Estado no lo ve. Y eso también es una ventaja para la entidad pública, ¿no es cierto? Porque puede llegar a más población y poder cubrir ciertas necesidades básicas, ¿bien? La empresa privada mejora el relacionamiento con la comunidad. O sea, el hecho de que una empresa privada es un socio estratégico de un proyecto que tiene un impacto social, te va a tener una nueva visión reputacional, ¿no? Te va a ver distinto bajo el tema o el marco de responsabilidad social empresarial. Y también puede direccionar el pago de su impuesto a la renta. La sociedad en general promueve la ejecución de inversiones de calidad y menor tiempo garantizado por los incentivos de la empresa financiadora. Hay una mejor calidad de vida y bienestar de la población y genera puestos de trabajos adicionales en cada uno de estos proyectos. La modalidad de inversión pública con la participación de la empresa privada que fomenta la ejecución rápida y eficiente de inversiones, adelantando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de más peruanos. Esto es importante, uno de los beneficios que también están en este mecanismo de obras por impuesto es la comunidad forma parte del proyecto, en realidad. Hemos tenido los proyectos en un buen momento, tienen una vida, tienen una ejecución, pero no todo no todo se ejecuta de manera ordenada, ¿no? Siempre va a haber algunos temas de más plazo, algunos temas de mayores trabajos, alguna contingencia que se pueda generar, pero la población que está comprometida, especialmente la población beneficiada, forma parte del proyecto porque incentiva a que las trabas de una u otra manera se puedan disuadir, ¿no? Cuando la población está comprometida y tiene claro cuál es el objetivo de este proyecto,
puede ser un aliado estratégico para tanto el financista como para la entidad pública. Conclusiones generales. Las inversiones pueden ser financiadas por una empresa o un consorcio de empresas. En la empresa privada puede ir únicamente una empresa para participar del concurso o pueden ser un grupo de empresas que pueden financiar un proyecto. La empresa financia el total de la ejecución de la inversión, ya sea el expediente técnico, la ejecución de la obra, el equipamiento, capacitación, entre otros componentes. Dependerá del tipo o complejidad del proyecto. La empresa contrata una empresa ejecutora, que es lo que hemos comentado, para desarrollar la inversión. Ahora, algunas empresas que son financistas y a la vez son ejecutoras. Eso también puede pasar. Pero en la mayoría de los casos es una empresa financista con su ejecutor. La entidad pública, a través de un concurso, selecciona a la empresa privada y al ejecutor propuesto por esta. En un solo proceso califica los dos. Y los certificados se utilizan para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría en principio y los certificados son negociables. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, muchas gracias, Karen. Bueno, un poco haciendo o recapitulando esta presentación, esta breve presentación de Karen que nos da un panorama general de lo que es obras por impuestos y de los beneficios que trae. A mí me gustaría resaltar que las empresas que más se interesan por este tipo de proyectos son aquellas empresas en cuyos puestos de dirección y control existen personas que realmente tienen una vocación de servicio por el país, que tienen un alto sentido de responsabilidad social, porque claramente la alternativa es seguir pagando impuestos a la SUNAT, pero las ventajas que trae el mecanismo de obras por impuestos, como hemos visto en la presentación de Karen, es que facilita el desarrollo de proyectos en menor tiempo, eh, con menos corrupción y permite a las empresas capitalizar una alta reputación en este tipo de obras que realizan. Las empresas, la reputación para las empresas es quizás su activo más importante. Y cuando hablamos de obras por impuestos, según una encuesta de Ipsos muy reciente, 8 de cada 10 peruanos están a favor del desarrollo de este tipo de proyectos, porque efectivamente permite cerrar brechas en las comunidades que las entidades del gobierno no lo están haciendo bien. Cuando uno revisa los datos estadísticos de la ejecución de presupuestos que realizan los ministerios, los gobiernos locales o los gobiernos regionales, puede advertir que el procedimiento de ejecución es sumamente bajo. Y eso se da principalmente por la burocracia en la que están inmersos el desarrollo de estos procesos de contratación por parte de las entidades del Estado. De manera que el mecanismo de obra por impuestos se presenta como una alternativa en la que las empresas del sector privado pueden contribuir decididamente a cerrar estas brechas y a coadyuvar a que estas falencias de las entidades del Estado sean cubiertas de alguna manera. Este es un pantallazo de lo grave que está la situación en nuestro país en los distintos sectores económicos. Según el Plan Nacional de Infraestructura, tenemos una brecha de infraestructura de más de 160.000 millones de dólares. En cada uno de los sectores hay mucho por hacer y que el gobierno no se está dando la capacidad de hacer. Obras por impuestos, obras en lugar de impuestos, es una forma de cubrir o de cerrar estas brechas de infraestructura. Vamos a ver qué cosas se han hecho hasta el día de hoy para tener algunos ejemplos de cómo a través de este mecanismo se pueden cerrar este tipo de brechas de infraestructura. Hasta el momento se han ejecutado 7.400 millones de soles en proyectos de obra por impuestos, en más o menos 525 proyectos que han beneficiado a más de 21 millones de peruanos. Los sectores en los que
más se han focalizado estas inversiones han sido en educación, en transporte y en saneamiento. Sin embargo, eso no significa que sean los sectores que hoy más inversión necesitan. Una de las preocupaciones que más compartimos los peruanos es en temas de seguridad. Y en seguridad hay muchísimo por hacer. Por obras, por impuestos, se pueden modernizar comisarías, se puede ayudar a las municipalidades a desarrollar sistemas de comunicación entre su personal de serenazgo, se pueden habilitar y modernizar centrales de monitoreo que ayuden a que el distrito sea un distrito más seguro. Y ese tipo de obras se vienen realizando, pero de manera mucho más focalizada. Los gobiernos o las autoridades o las entidades que más participan en este tipo de obras o de proyectos, digámoslo, porque no solamente son obras que se pueden realizar con este mecanismo. Hay equipamientos de locales o adquisición de bienes que se pueden suplir vía el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Y los gobiernos, tanto el gobierno nacional a través de sus ministerios, como los gobiernos regionales, los gobiernos locales o las universidades públicas, pueden recibir este tipo de inversiones y las empresas colaborar con ellas para el cumplimiento de sus fines. Se han emitido hasta la fecha casi 5.000 millones de soles en certificados para que las empresas puedan utilizarlos en lugar de pagar con cash el impuesto a la renta, ¿no? Y viabilizar esta liquidez a través de estas obras que, repito, ayudan a cubrir las falencias del sector público. Y los lugares en los que más se han dado estas inversiones han sido en los departamentos de Ancash, de Arequipa y de Cusco. Sin embargo, estas necesidades están en todo el país. Sin ir muy lejos, municipalidades como las de Surco, por ejemplo, están buscando empresas que las ayuden a realizar sus proyectos de obras por impuestos para implementar mecanismos de seguridad el próximo año y ayudar a las actividades de su personal de serenazgo. Entonces, son formas a través de las cuales se pueden hacer cosas importantes para el país, para la sociedad y para la reputación de las empresas que lo hacen. Vamos a ver que desde el año 2018, el universo que ha ejecutado este tipo de obras, el universo de empresas que ha ejecutado este tipo de obras, es un universo relativamente pequeño. Son 152 empresas privadas las que han participado en obras por impuestos. Y las que más han destacado en estos mecanismos de ejecución han sido estas 10, ¿no? Antamina es la que por lejos encabeza la lista de proyectos de ejecución de proyectos de obras por impuestos. El Banco de Crédito del Perú le sigue de cerca, Southern Perú también, la empresa de fibra óptica, Optical Technologies, está con una inversión en obras por impuestos de 437 millones, la verdad que es sorprendente. Telefónica del Perú con 233, Interbank, Sheridan Enterprise, Ferreiros, Bacus, Volcan, son empresas que destacan por su participación, no solamente en las comunidades en las que operan, son entidades son empresas que invierten en estos mecanismos en distintos puntos del país, más allá del compromiso social que puedan tener, porque impactan decididamente en la reputación de su marca. Hacer obras por la sociedad, aparecer como el que satisface una falencia que tiene la ciudad o la comunidad y que el Estado no ha podido cumplir, es algo que realza y le da valor a la marca. ¿Qué cosas o qué presupuestos hay para hacer obras por impuestos? Hemos visto ya que la brecha de infraestructura en el país es de 160.000 millones y el presupuesto para poder invertir en obras por impuestos da para cubrirlo. El gobierno nacional tiene a su disposición el presupuesto en cada una de sus entidades para poder hacerlo. A los gobiernos regionales se les ha asignado una línea
de crédito, por decirlo de alguna manera, de 7.000 millones de soles, 1.093 millones de soles, para poder recibir inversiones de empresas, vías obras por supuesto. Los gobiernos locales tienen más de 16.700 millones de soles y las universidades públicas 1.775. ¿No? Hay un decreto supremo, es el 138-2023, que asigna estos presupuestos y ahí uno puede ver eh, dónde invertir y hasta cuánto puede invertir en una determinada comunidad a la que una empresa le gustaría causar impacto. Esta realidad, esta necesidad y esta realidad que tiene el país ha hecho con el último CADE, llevado a cabo en Cusco, los 4 ministros que participaron en las presentaciones hicieran especial énfasis en el tema de obras por impuestos. El tema de obras por impuestos fue, de hecho, en el CADE un tema central, un tema medular, porque se vio que es un mecanismo en el que la empresa privada puede ayudar a cumplir falencias. En temas de vivienda, de agua y saneamiento, la ministra Ania Pérez de Cuellar dijo que el sector vivienda tiene como objetivo construir 8.000 viviendas rurales a nivel nacional y que quería hacerlo a través de la modalidad de obras por impuestos. Es decir, se le podría dar casa, una habitación, a más de 8.000 familias en el Perú, y es algo en que las empresas pueden ayudar. Y no tienen que hacerlo solas. Ya nos dijo Karen hace unos momentos que se pueden armar buses, ¿cierto? Se pueden armar consorcios, que una empresa no tiene que entrar sola, que una empresa puede entrar junto con otras para desarrollar un mismo proyecto y compartir los mismos beneficios para efectos de la deducción del impuesto a la renta, para efectos de la reputación, para efectos del acercamiento con la comunidad y con los gobiernos a los que ayudan. Lo mismo ocurrió con el sector transportes. El ministro Raúl Pérez Reyes anunció un paquete de 7 proyectos de promoción por más de 1.871 millones de soles, ¿no? Y destacó que solamente en la región Loreto podía hacerse una inversión de 500 millones de soles. Estas obras, estos proyectos de ejecución pueden llevarse, de ejecución dadas por impuestos, pueden llevarse también a cabo vía este mecanismo. Finalmente, y para ir terminando, el sector salud también es un sector que demanda de mucha atención y que el Estado no está pudiendo satisfacer o cubrir por completo. En la anemia, por ejemplo, hay proyectos de obras por impuestos, iniciativas de obras por impuestos, donde se toma toda una región y se calcula el porcentaje de anemia que hay en la región en un determinado tiempo, con el objetivo de que al término de 2 años ese porcentaje de anemia se reduzca significativamente. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna de estas iniciativas de obras por impuestos y es una forma en la que las empresas podrían ayudar decididamente a combatir la anemia en el Perú, ¿no? Y finalmente, el ministro de Economía, Alex Contreras, señaló también que en los próximos días publicaría una serie de medidas que tienen por objeto reactivar la economía a través de lo que se llama servicios por impuestos. Ya no hablar solamente de ejecución de obras, de infraestructura o de adquisición de bienes, sino también poder contratar o realizar servicios que requiera el Estado y deducirlos del impuesto a la renta. Creo que esto es un gran pantallazo de lo que significa obras por impuestos, del bien que pueden hacer las empresas para el país a través de este mecanismo, de cómo puede impactar en la reputación de las empresas y en la sociedad este mecanismo, y es algo que por más que pueda parecer complejo, es algo a lo que la empresa no necesita dedicarle mucho tiempo y atención. Todo esto se puede tercerizar. El estudio tiene la capacidad de ayudar a las empresas desde el inicio, desde encontrar el proyecto que se quiere hacer en la región en la que se quiere influir, hablando con las autoridades para identificar cuál es la necesidad que se quiere satisfacer, acompañarlos en todo el proceso
incluso de selección del contratista y de adquisición del certificado. Y todos estos gastos son gastos que forman parte del proyecto, que es una línea más dentro del presupuesto de ejecución que puede ser cubierto con cargo a los impuestos a pagar. Entonces, creo que para las empresas que tienen un real interés de ayudar y mejorar su reputación, es un mecanismo bastante atractivo. Karen, ¿te parece si respondemos algunas preguntas? Sí, creo que ha quedado claro porque no hay preguntas. Está bien. Ah, bueno, perfecto. No, si alguien si hubiera alguna pregunta, siempre nos pueden escribir también. Esta presentación va a estar a disposición de todas las personas a través de nuestra página web. Pueden acceder a ella. Y si tuvieran preguntas, también siempre nos pueden escribir y encantados de poder ayudarlos con, con lo que necesiten. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Karen, y hasta la próxima. Hasta luego.